Bienvenidas a Sapo de Otro Pozo, el programa de Bufo Salta por la radio pública, por la radio de la Universidad Nacional de Salta, la 93.9 de tu dial. Quien te habla, Emiliano Frascaroli. Estaremos haciendo Sapo de Otro Pozo como cada lunes con mi compañero José Gualicho Salazar, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, José? Buenas tardes. ¿Qué tal, Emiliano? Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia y a todo el equipo que nos acompaña en esta tarde en un ritual más de los anfibios hasta las 18 como cada lunes, empezando agosto con lo importante que es pasar agosto. Con lo de eso te iba a decir, hay que pasar ahora, ¿no? Exactamente, así que uno ya comienza sahumándose con la rudita, la cañita y todas esas cosas. Mucho cuidado que con este viento que hay se prende fuego todo muy fácil. Sí, tal cual usted hizo, le cavó el pozo, todo lo que tiene que ver con la ofrenda a la Pachamama, a la Madre Tierra, se comprometió para dentro de un mes volver ahí a abrir el pozo. No, sabe que yo eso tanto lo del pozo no soy de hacerlo, salvo si me invitan a ir a hacer. Ajá. Yo lo hago, digamos. En mi casa no tengo espacio, sí, soy de sahumá, tengo ahí mis lugares donde uno prende sus inciensos y esas cosas que humean un poco, pero no hago el huequito, como propiamente dice. Pero si tomaste ruda y sahumaron ahí en tu casa. Todo. Sahumé, pero todavía no tomé ruda. Ajá, bueno. Tienes que son, es número impar, supuestamente, cuando tenés que hacer los traguitos de ruda, ¿es 1, 3 o 5 o 7? Ah, no sabía que era así. Mire. Tengo entendido que es así tal cual, digamos, de todo un mes. Y bueno, es por supuesto un comportamiento, una ancestral de las comunidades de aquellos tiempos, que se mantiene por supuesto hasta hoy, que tuvo sus modificaciones con el pasar del tiempo, pero que de alguna forma se mantiene, principalmente esto de cuando vos cavas el pozo, pones los distintos maíces y se supone que cuando ibas a ver dentro de un mes después, si alguno había brotado, la Pacha te decía, tenés que sembrar ahí, pum, con entonces ahí iba. Y hoy por hoy se le pide por salud, por trabajo, por la familia, por buenos climas para las cosechas. Hoy estamos atravesando un cambio climático abrumador, que de hecho se viene tal vez con un super niño, como se le conoce a este fenómeno meteorológico, que podría llegar a nuestra provincia y que podría agravar la situación. De todos estos vientos que ya hemos pasado, incendios de por medio provocados, es importante recordar lo que vos decías, José: no prendan fuego así como así, y de última, si haces un asadito tiene que estar bien perimetrado, si tenés plata para un asado, digamos, bien perimetrado, y después apagá las brasas y todo lo que tiene que ver con posibles focos ígneos, ¿no? Exactamente, hay que tener mucho cuidado porque he visto que se han volado muchos techos. Cuando venía hacia acá vi un lugar, una maderera que tiene toda la parte del tinglado de adelante todo destrozado por justamente todos los palos que se han caído, y me gusta cómo progresan las empresas mineras allá en el ingreso a Salta, y uno que anda con el perrito paseando tiene que hacer malabares para cruzar una calle al Cerro San Bernardo, imagínese. Por la rotonda decís vos, la nueva esa que le hicieron. Como que, no sé yo, ¿cómo ¿quién será el ingeniero o la persona que no se da cuenta de que han hecho un tercer carril? Vos lo tenés que mandar todos los colectivos por ahí. Entonces el colectivo, a la hora de llegar a la rotonda, ya tiene más perfilado para hacer y baja tranquilo. Ajá. Y los mandan a todos por ahí y clausuran el tercer carril. O sea, mandan a 2 personas motorizadas a que se pongan ahí para que todos vayan por allá. Y yo decía, ¿qué sentido tiene que pongas eso, un tercer carril para descomprimir, haga un embudo y se transforme todo así en un peligro para quienes transitamos caminando? Sobre todo, yo no sabía, había escuchado críticas sobre esta rotonda tipo delantal que se llama, que es como dos perímetros circulares, de que el bondi puede, el de larga distancia, los camiones que pasen por ahí podrían de alguna forma pisar la parte amarilla, que de última también la ley te dice que no podría circular por ahí. No, claro, recordemos que ningún camión con acoplado puede bajar por ahí por el portezuelo, que desde el vamos se hace un quilombo, digamos. El otro día uno se estaba mandando derecho, por suerte alguien le dijo no podés, y lo ayudaron a retroceder y dar la vuelta por todo lo que es la zona del parque industrial, digamos. Ajá. Que por ahí también hay otra rotonda en ese sentido de que los camiones pueden pisarla un poquito, pero terminan rompiendo todo en definitiva. Y ahora lo que justamente yo le digo es como que una pasarela. Claro, en el tercer carril, si vos cuando comienzan a enfilar todo, vos lo tenés que dejar que todos los colectivos, el Saeta, el que viene, el de la Velo, el cualquiera, el que venga, que agarre el tercer carril, y cuando llega a la rotonda hace más fácil la vuelta. O sea, hace
y no molesta la rotonda, o sea, no la rompe, no le hace nada, digamos. Si no, carece de sentido que vos pongas una moto de un tránsito ahí y que mandes a todos a dar la vuelta por allá y se hace un embudo terrible que uno cuando está pasando por ahí, ¿qué hago? Entonces, vete, antes tenía dos, ahora tenés que cuidarte de 3 lugares que vienen porque encima lo clausuran uno, pero no sabe cuándo el policía sale cuando quiere. Bueno, importante análisis sobre eso. Claro, la verdad sí. que ya que se quejaron sobre la forma que estaba la rotonda, Claro. breguen también por los derechos del peatón. Claro, y lo resolvemos más así, si lo hacen que vaya por el tercer carril, y bueno, obviamente sería genial golazo que hagan una pasarela para quienes van caminando, así uno cruza de un lado al otro sin tener que entorpecer el tránsito, sin tener que ponerse en riesgo uno, porque si no quedas ahí justo en la deriva de que cuál viene de qué lado y quedas muy regalado. Y a mí me preocupa mi perrito, voy a decir la verdad, como que uno puede de última, ¿viste? Se cuida, pero uno va con el perro, más allá que tiene que ir con la correa. Hay Claro. mucha gente que va con sus perros y es como que sí, un descuido y nos vemos, digamos, ¿no? Y que el otro día una mala persona por ir apurada atropelló a una paseadora de perro y mató a una perrita, ¿no? ¿Viste? Sí. Y estamos hablando de perritos, porque después cuando uno dice hay estrellas amarillas pintadas por algunos lugares que son personas y es más grave, ¿no? Así es, tal cual. Bueno, ahí echa el comentario. Fútbol de fin de semana. Nos dejó todo. Hubo fútbol, hubo también música acá, que el Gualicho tiene toda la data. Por supuesto que vamos De fútbol a... ya no hablo. De fútbol ya no quiere hablar. No. Pero sí le fue bien a Gimnasia y Tiro, ganó de visitante 2-1. Está bien, había que ganar, vamos el árbol, pero bueno, yo por ahí... Por River. También ya como ya está, no. Quinta derrota consecutiva Una locura. desde hace 100 años que no le pasaba esto, creo, al conjunto millonario, de perder 5 partidos seguidos, de no sumar puntos en las primeras 2 fechas de arranque de un torneo local. Así es, yo, cuando estaba Gallardo todavía, a principio de año, yo todavía no tenía el pack del fútbol y yo, ya voy a pagar para ver los partidos de River. Y era una máquina tremenda, pago el pack del fútbol y no ganamos más. Así que de repente ya lo voy a sacar porque ayer me puse a ver el partido en un momento y es como, nada, deja, ya está. Lo trajeron a todos, lo trajeron a Otamendi, lo trajeron Una a Montiel, mucha plata puso Sí. la conducción de River Plate. Creo yo, a mi modesto entender, Di Carlo más bien viendo qué posibilidades tenía de incursionar en la política, más que en velar por los intereses futbolísticos propiamente dicho, ¿no? O sea, Exactamente. perdió Racing también contra Tigre 3-1, los hinchas muy enojados con el presidente Diego Milito, que para mí, tanto Racing como River exhiben, si se quiere sumarle, ponerle un Estudiantes de La Plata, el modelo futbolístico de la Sociedad Anónima Deportivas y esta nueva era del fútbol que algo vimos ya con el Mundial y esta impronta de los Estados Unidos de meter fiesta, de que lo que quiso hacer Infantino de la FIFA de ceder el 20% al capital privado, que le marcó un revés y demás. Está haciendo pie en Argentina el tema de la yanquilización del fútbol, o más bien de la privatización de algo que ha sido creado por los pobres de última, ¿no? Porque lo jugaron siempre los pobres y se lo apropiaron los ricos. Exactamente, el fútbol era un deporte libre hasta que llegó la FIFA. Sí. Empató Boca contra Newell's Old Boys 2-2, había arrancado con un gol arriba, después se lo dieron vuelta, lo empata a los 81 minutos, que venía de pasar por penales contra el equipo chileno Higgins por la Sudamericana, y hoy creo que cierra la fecha, terminarían la fecha, no se juega Independiente me parece, así que así está la cosa. Volviendo a Salta, ganó Gimnasia y Tiro, se metió de nuevo entre los 10 primeros de su grupo. Ganó Central 1-0 en los últimos minutos, que le permite sacar un poquitito la lengua y respirar, porque ya estaba contra las cuerdas en la zona de descenso y con muchas críticas a la conducción y al director técnico. Empató Juventud en Bahía Blanca contra Olimpo en el primer partido del nonagonal, un puntito que rescata entre el candidato, dicen que es uno de los candidatos que Olimpo de Bahía Blanca, un equipo de primera, supo ser de primera, así que sí. Fue un buen empate de Juventud Antoniana de visitante. Así más o menos está la cuestión en materia futbolística de nuestra provincia, pero por supuesto que también pasan cosas en el plano internacional, el plano nacional y en el provincial. Nosotros vamos a arrancar un poquitito con el panorama nacional. Quien está del otro lado sabe, por supuesto, que nosotros nos tocamos la economía, la situación económica, que es la columna vertebral tal vez de la vida en sociedad, y que
trajimos datos, los últimos programas, respecto al crecimiento de la toma de deuda de las familias y a la postre de la morosidad de esas familias que no han podido pagar los créditos y que empezaron a hacer un pool de acreedores del banco donde vos estás, tal vez que cobras el sueldo o que utilizas, pasás a una billetera virtual, de la billetera virtual ahora dan préstamos hasta las plataformas de transporte, como Uber, por ejemplo, que te dan préstamos. Los mismos trabajadores de las aplicaciones como Pedido Ya también están endeudadísimos. Y fueron consultados tanto el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, como el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, a propósito también de la visita de la gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Antes de meternos en esto último, vamos a escuchar la respuesta del ministro Caputo sobre el tema de las deudas y qué es lo que podría suceder, porque en varias legislaturas provinciales, Salta incluida, se promovieron proyectos para tratar de alivianarle la carga a la ciudadanía. Por un lado, por ejemplo acá, ¿qué es lo que hizo el Poder Ejecutivo Provincial? A cargo de Gustavo Sáenz, anunció una suerte de salvataje para los endeudados estatales, o sea, los trabajadores del Estado que están endeudados con principalmente la gente financiera de la provincia. Y le preguntaron al ministro Luis Caputo qué podría suceder a nivel nacional, si van a intervenir o no van a intervenir, y esto respondía. Pero volviendo al tema de la gente que está en mora, ¿no? De estos millones de argentinos que no pueden pagar. ¿Cuánto van a mejorar su ingreso o qué es lo que tienen que hacer? Mira, primero ahí hay que diferenciar el punto que es un tema entre privados. O sea, es un banco dándole un crédito a otro privado. O sea, tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer ahí. Es parte también de la gimnasia de los bancos. Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco, escúchame, si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al 2%, y lo más probable es que esta gente no te pague. Entonces, y el que tomó el crédito tal vez no le quedaba otra, o tal vez pensó que venían las elecciones, el presidente se iba y la inflación se le iba a licuar. O sea, son diferentes, ni los bancos saben a ciencia cierta para qué fue cada crédito y demás. Entonces, ¿puede haber alguna intervención del Ministerio del Gobierno en ese área? ¿Se habló de un uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Se habló de crear alguna herramienta para resolver el tema de la mora? No, porque de vuelta ahí entras en el problema de lo que en inglés se llama el moral hazard, ¿no? Ese tema de decir, bueno, cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones, porque si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito, y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir a 3.000. Bueno, ahí estaba el ministro Caputo hablando sobre la morosidad de las familias. Hacete cargo, básicamente. Sí, yo creo que sí hay que hacerse cargo de las personas a las que uno lo vota para confiar que arreglen estas cosas, porque en teoría iban a arreglar lo que estaba mal. Y vos ves hoy en día que la solución en cualquier momento llega. Pero ese tema vos lo venía escuchando de cuando Michetti te decía la luz al final del túnel y así, digamos, uno puede ir hacia atrás como que, o sea, nunca termina de llegar lo que te vienen prometiendo, pero la culpa es tuya. Efectivamente, la reflexión tiene que ser de cada uno, que decir como yo no puedo volarlo a este pelotucho que no tiene idea, que dice que yo me saqué un crédito porque especulaba con alguna cuestión. Y los salvatajes, usted lo acaba de decir, digamos, o sea, los salvatajes lo están haciendo a los bancos, es como que la gente necesita la plata, muchachos, la gente, no los bancos. Porque Brito debe estar tranquilo, digamos, que tiene muchas empresas diversificadas. Mirá si le va a hacer problema que tenga un problema con el banco, digamos. Bueno, ojo con esto que decís, porque al fin y al cabo tiene razón el ministro en decir, a ver, vos como privado le pedís a otro privado, tenés ahí la información de la tasa que te cobra y demás. Obviamente que si vos te pones a analizar la letra chica y el contexto, decís, che, bueno, si hubiesen aplicado una política económica redistributiva y que yo podría llegar a fin de mes, no me haría falta pedir un crédito para comprar comida y por lo tanto no tendría una bola de deuda que se va acumulando. O bien, si vos controlás la tasa a través del Banco Central, que está tu socio Santiago Bausili a cargo de la política monetaria,
tal vez no hubieses permitido que esas billeteras virtuales que prestaron guita a gente insolvente porque no tenía para el repago, hoy por hoy se los controles. Y no fue así, ni una ni la otra. Y la solución que se plantea desde algún lado, que uno puede decir, che, pará, es un salvataje a los bancos. Si prestaron plata de forma irresponsable, que vean ellos cómo lo cobran. Claro. Y por otro lado decís, y le vas a tirar, aunque seas un salvavidas, a esas familias que están hoy por hoy con esta deuda que no saben qué hacer, y ni una ni la otra. Arréglensela. Después el presidente Milei fue consultado también ayer en una entrevista y dijo, a ver, nadie le puso una pistola en la cabeza a esas familias para que vayan a tomar el crédito. Y vos decís, y ciertamente no le pusieron tal vez literalmente un arma para que lo vayan y lo tomen. Pero convengamos que tampoco es que uno se levanta, qué bueno, me voy a tomar un crédito para después pagar 5 veces más de lo que yo estoy sacando. Y claro, capaz que te levantas y dices, voy a te enviar un crédito, si sos caputo, y te la llevas toda. Pero acá, o sea, yo entendería esta triangulación si dicen, bueno, vamos a estos 20 pesos que debe Pepito, entonces se lo debe a este banco, yo te doy los 20 pesos que te debe Pepito y Pepito queda desendeudado. Así tendría como que lógica que vos le des dinero a los bancos para salvar y es como que bueno, él no te va a poder pagar, toma su cuenta tan cero para que él esté un poco más tranquilo y bien, porque seguramente tiene que ver la familia, la salud, la educación, el trabajo y un montón de cosas y es como que todas esas cuestiones lo desgastan a uno y es como que sí, vos lo primero que necesitas, el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Dice una canción, de repente vos lo primero que necesitas, unas monedas, digamos, porque con un par de monedas comés ahora. Capaz que no llega a comer a la noche, digamos, pero vos vas solucionando así, porque es justamente eso, ¿no? Uno no puede decir, bueno, me voy a sacar un autito o me voy a tal cosita, porque después de repente vos comenzás a ver, bueno, quiero ir a un recital y lo tenés que tarjetear en 9 cuotas, porque si no, no llegás. ¿Me entendés? O sea, como que así, porque así nadie tiene 80 lucas para decir, me voy al recital de tal. ¿Viste? Como que Cosquín, que ya lo voy a desarrollar, sale 500.000 pesos la entrada. 500. Si vos querés ir, o sea, básicamente podéis comenzar a pagar ahora, que ya se terminaron las 2 preventas iniciales, y vas pagando en cuota de 100, ¿viste? Vas a pagar 600 lucas. Pero, o sea, ¿quién puede hacer eso? No todo el mundo, digamos, ¿viste? Y es como que, muchachos, no, y como que si no hay para todo, es como que medio injusto. De todas maneras, si efectivamente el gobierno les advirtió a los bancos, che, los salarios van a subir al 2% mensual, no le pidas que te paguen, que saquen un préstamo y que vos le cobres con una tasa del 15%, el 20%, porque es, obviamente, está a las claras que no te van a poder pagar. Y los bancos lo mismo lo hicieron. Claro. Habría que ver entonces qué beneficios recibe la banca, las billeteras virtuales, y tratar de cobrárselo por ahí el Estado. No que venga el Estado, tengan que ponerle la plata, porque o son muy irresponsables las familias, o son irresponsables los bancos y las billeteras, o los dos. O hay alguna cuestión de ventaja en esto, ¿no? Porque de repente, bueno, hay un legislador que siempre pide que llevemos los cajeros del macro a toda la provincia, ¿no? Dan tour. No es simplemente trae un cajero. O sea, le das un pedazo de tierra al banco para que haga sus cosas ahí. Y bueno, de repente vos estás viendo que tiene una contraexplotación. Y además, si es el agente financiero de la provincia, uno puede ver ahí como que, a ver, sacó un crédito para pagar la luz porque encima lo tiene que pagar en 3 cuotas porque no puede llegar. O sea, como que hay maneras de ver para bueno, esa trazabilidad se puede hacer. Exactamente. Se puede hacer. De hecho, hubo proyectos en el Congreso de la Nación que hacían, a ver, ¿por qué no centralizamos todas las deudas en el Banco de la Nación Argentina, que lo controla el gobierno nacional, que tiene directores designados por la oposición y por el oficialismo, y que de allí se centralice todo lo que tiene que ver con la morosidad? No avanzó ese proyecto, no le dieron bolilla en el Congreso de la Nación. Y vos podés ver para quién toma un crédito, cuánto, para qué lo utilizó, más o menos cuáles son sus gastos, pero no se lo puede hacer. Hoy por hoy están advirtiendo que se habrían filtrado inclusive datos de los contactos de esos deudores. Entonces, si vos debes guita y no me pagas a mí, que yo soy, suponete, Mercado Libre, yo empiezo a acosar y a hostigar a tus contactos, y haciéndote quedar mal a vos, o como diciendo, che, sepan que me debe plata y no está pagando. Es un escrache que abiertamente está violando la ley de protección de datos personales, según lo que advierten especialistas. Pero así está la cosa. ¿Y por qué se toma un crédito? Bueno, porque no alcanza el dinero. ¿Y cómo se ve reflejado esta pérdida del poder adquisitivo, que cada vez se achica, que el sueldo te alcanza para menos días del mes? Por el consumo. Cae el despacho de combustible, por ejemplo, cae el consumo en los mayoristas, supermercados, y cae el consumo de carne. Pero
el presidente de la Nación elige ponderar el crecimiento de las exportaciones de carne al mercado internacional y cómo lo están festejando, por ejemplo, en los Estados Unidos. Esto decía Milei en la Sociedad Rural Argentina. La industria cárnica, la carne vacuna está viviendo un momento histórico. Los primeros 5 meses del año las exportaciones crecieron un 46% en valor. El mercado de los Estados Unidos, que durante años se nos había cerrado, hoy es una máquina de batir récord. Gracias a un sensacional trabajo de nuestros ministros, logramos quintuplicar la cuota de exportación a este país y en apenas 6 meses de este año ya le vendimos más carne que en todo el año pasado por un valor de 800 millones de dólares. Bueno, estaba Milei celebrando que se han cuadriplicado las exportaciones de carne al mercado estadounidense. Y sabrá Milei que la economía estadounidense no es complementaria a nuestra economía, sino que es una competencia directa, porque ellos hacen limones, nosotros hacemos limones, nosotros criamos chancho, ellos crían chancho. O sea, como que hay una... No somos complementarios, digamos. O sea, sí, ¿por qué no compran carne? Está más barata. O también cerrándonos algunos otros negocios, porque el negocio lo terminan haciendo ellos, más mejor que nosotros, y quedamos en pampa y la vida. Porque de repente, a mí, no sé, está todo bien, ¿no? Yo soy un utópico y que digo que todos tengamos casa y podamos comer, ¿viste? Estamos lejísimos de eso, pero si un yanqui está re lejos, yo prefiero que coma a mi vecino. La contracara del crecimiento del 400% en las exportaciones de carne en el primer semestre es la caída per cápita de cantidad de kilos que consumimos nosotros, los argentinos. Ajá. Que, por ejemplo, se vio cuando la Municipalidad de Salta Capital organizó la Feria de la Carne y había gente que se fue a hacer filas a las 4 de la mañana. Sí, terrible. Que trataba de alguna forma, llevaba los pocos pesos que tenían para acceder a esa carne que difícilmente se le pueda comprarla en las carnicerías en el día a día. Bajó mucho, ¿no? Pero bueno, el propio presidente había dicho: yo me ocupo de la macroeconomía y que la micro se acomode sola. Ahí veíamos en el programa anterior al nuestro, Economía en Perspectiva, compartía datos acerca del mercado laboral, cuántas empresas y cuántos asalariados se perdieron en lo que va de la era Milei. Casi 290 empresas en Salta, solamente en Salta, empleadoras, cerraron y alrededor de 290.000 trabajadores registrados fueron los que se quedaron sin su ingreso formal. Son números que te va hablando de que esa reconfiguración de la economía argentina, esa economía a 2 velocidades, como lo señalaron hace un tiempo y que nosotros veníamos destacando, que por un lado crece el sector agroindustrial, por ahí crece la minería, el sector energético, que obtienen inversiones y que de alguna forma generan una suerte de circuito económico ahí, pero cae todo el resto, que son los que generan más laburo: la construcción, la industria manufacturera, el comercio, la propia administración pública. Hoy por hoy los docentes están de paro, por ejemplo, porque no les alcanza, no les aumentan lo que vienen exigiendo. Pero mientras el ministro Caputo descarta una intervención del gobierno para a las familias que tienen deuda, y mientras el presidente destaca el crecimiento de las exportaciones de carne, vino a la Argentina hace unos días Kristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Básicamente porque quiere conocer el ritmo de nuestra política económica y cómo se va a cobrar toda la plata que nos prestó. Que dicho sea de paso, hubo denuncias de fuga por una cantidad muy similar a este préstamo de tintes políticos, que lo confesaron los propios referentes de la administración Trump en el primer gobierno, que le dieron a Macri para que vaya a la reelección. Y al fin y al cabo es la deuda que nosotros seguimos pagando. Bueno, Bloomberg informó que después de reunirse Georgieva con el gabinete de Javier Milei, mantuvo un encuentro, una cena con empresarios, con el famoso Círculo Rojo. Estuvieron Jorge Brito del Banco Macro, Eduardo Elnstein de IRSA / Cresut, que es el brazo agropecuario, Marcos Bulgeroni de Pan American Energy, Pierpaolo Barbieri de Ualá, Juan Martín de la Serna de Mercado Libre, Daniel Novegil de Ternium, que es el grupo, el holding de Pablo Roca, Techim, Martín Pérez de Solay de Glencore, Mariana Showa, Cámara de Comercio estadounidense, Isela Constantini de Strategic Advisor y Catalina Casio. Todas esas, o casi todas esas empresas tienen intereses en Salta.
particularmente en el sector minero energético y en el complejo agroindustrial. Por ejemplo, Glencore, por ejemplo, Cresud, por ejemplo, Banco Macro, Servicio Financiero, el agente financiero, por ejemplo, lo que tiene que ver con energía, Pan American Energy. Todas esas empresas tienen intereses en Salta. Bueno, se reunió Georgieva, charló con ellos, básicamente analizaron cómo está la situación económica del país y aparentemente les comentó que puede habilitar una devaluación. La devaluación del tipo de cambio oficial, que hoy está alrededor de 1.500 pesos, sí, para redondear, ponele, el vocero presidencial ya había dicho, Adrián Rabier, había dicho en una entrevista de hace una semana que el dólar podría ubicarse en los próximos meses, dijo él, más antes, más temprano, en 1.800 pesos. ¿Qué es lo que significaría una devaluación si es que efectivamente se cumple con estos pronósticos? Un aumento de los precios, una caída del poder adquisitivo y una disparada de la inflación. Una inflación que es tal vez uno de los puntos que la administración libertaria puede poner en alza, es decir, la bajamos. Tenían 12%, 13%, 11%, 10% durante el gobierno de Sergio Massa, nosotros la llevamos paulatinamente hasta el 1.2, 2 puntos que está hoy por hoy. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio oficial de aquí en más, ¿no? Lo cierto es que la titular del Fondo Monetario básicamente vino a la Argentina y fue a vaca muerta, la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo, la segunda de gas. Es básicamente la vaca viva de la generación de los dólares que la Argentina necesita para, entre otras cosas, pagar el propio Fondo Monetario Internacional. Es casi como que vino a ver y garantizarse de que efectivamente la Argentina le va a pagar esa plata que prestó. A mí no me deja muy tranquilo que ve que un organismo multilateral como el Fondo Monetario, que según el propio presidente Milei antes de asumir, le pone plata a los países que están groggy, digamos, y para después saquearlos, bolsiquearlos, hacerse de los títulos que tiene, de tierra y demás. Bueno, a mí no me deja muy tranquilo que digamos, ¿no? Siendo las 16:35, nosotros hacemos una breve pausa y ya venimos con la primera entrevista. Me dice que querés decir que nos vamos con un tema. Le comparto un tema a usted y a la audiencia, cortito ahí. Hace unos días se presentó Folclore Pesado, volumen 1 de Gauchos de Acero, el quinto álbum de estudio de los hermanos Jorge, que contiene versiones de clásicos del folclore, una selección que amaina un poco, ¿no?, lo que es la lucha popular y estar del lado del pueblo. Y yo les traje para compartir uno de los temas que es Salta, Duende del Recuerdo, de las voces de Orán, que se interpreta en el disco, y es un discazo que le rinde un homenaje al folclore, además de otros trabajos que tienen los Gauchos de Acero, que combinan, ¿no?, el heavy metal, esta música pesada con el folclore nuestro, y hacen un disco muy bien logrado con las interpretaciones que hacen Emilio Martín y Agustín Jorge en Gauchos de Acero, y yo les traje para compartir Salta, Duende del Recuerdo, entre otros temas que les recomiendo que escuchen. Folclore Pesado volumen 1 y les va a encantar. Pozo de vuelta en el receso, después del receso por supuesto, haciendo hasta las 18 horas el ritual de los anfibios como cada lunes. Vamos a trasladarnos a la legislatura provincial para dialogar con el senador por el departamento Capital, Roque Cornejo Avellaneda, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Roque? José Gualicho Salazar, Emiliano Farjarero, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Muchas gracias, muy contento de poder conversar con ustedes. Bueno, senador, mire, antes que pasemos al tema que van a tratar el miércoles, que tiene que ver con la designación de 2 nuevos miembros de la Auditoría General de la provincia, quería pedirle una opinión respecto del panorama económico, político a nivel país y cómo está en nuestra provincia. Nosotros hace un rato analizábamos las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de la no intervención del gobierno nacional en la morosidad de las familias que tomaron crédito con billeteras virtuales, con Uber, con bancos y demás. ¿Cómo ve la situación usted? Bueno, por la parte económica empezamos entonces. Claro, sí. Y bueno, mire, fundamental, hay que entender primero los distintos niveles de la economía, ¿no? Ustedes conocen bien que tenemos
nivel de la macroeconomía, lo que se denomina la política financiera y fiscal que debe tener una administración nacional, relativo a, primero, no gastar más de lo que recauda, ¿no? El equilibrio fiscal que empieza por tener déficit fiscal cero. Eso es muy importante, y para poder llegar a eso, durante 2 años y medio se tuvo que hacer un importante ajuste dentro de lo que es la administración nacional, lograr que cada peso vaya a las necesidades reales de los argentinos, que vaya a las personas que realmente lo necesitan. En ese aspecto incluso hay denuncias penales que está investigando la Fiscalía, tanto en temas relacionados a asistencia social, como también para personas, asociaciones que atienden personas con discapacidad, lo mismo con la asistencia social. En ese aspecto, bueno, sin duda alguna que he reordenado la economía desde el punto de vista del equilibrio fiscal y desde el punto de vista presupuestaria, pero también es cierto que para eso hubo que frenar la máquina de imprimir ilusiones, ¿no? Que era la famosa impresión monetaria que llevaba adelante el gobierno nacional. Ustedes sabrán que en el último año del 2023, solamente el último año del 2023, Alberto Fernández y Sergio Tomás Massa imprimieron 3 puntos del PBI. Eso es una masa monetaria gigante que en estos 2 años y medio hubo que estar absorbiendo, y al mismo tiempo, por supuesto, se va acomodando la economía, que esto ya va, además a lo que es la microeconomía, ese freno de la inflación que fue de 300 puntos en el año 231 puntos en el año 2023, poder llegar a números anuales cercanos a los 18, 20 puntos, y aún así, por supuesto, la insistencia de este gobierno de querer llegar a que tengamos porcentajes que empiecen con 0 en cuanto a la inflación mensual. Es un proceso que se debe absorber en la masa monetaria impresionante que se imprimió en años anteriores con el gobierno de Alberto Fernández. Es también un proceso porque también se tienen que readecuar los precios. Todo esto se hizo con un sinceramiento de tarifas. Ahora el que usa el servicio del que lo paga. Antes lo pagaban los más necesitados con el impuesto más doloroso, que es el de la inflación. Lo mismo con el tema de los combustibles, ¿no? Ahora, bueno, el que usa el combustible es el que paga, y así en toda la cadena de consumo, porque los impuestos en la provincia de Salta y en Argentina históricamente tienen un efecto traslativo, ¿no? Se va trasladando la carga impositiva. Así llegamos a que la Administración Nacional en 2 años y medio ha bajado 20 puntos de impuestos internos. Mientras tanto, los gobiernos provinciales y municipales han aumentado la carga impositiva. También es así que Salta la 4ª provincia con más presión tributaria de la República Argentina. No es un número menor. De las 23 provincias más Ciudad Autónoma Nacional, Salta la 4ª provincia que más impuestos te cobran. Entonces vos me decís, bueno, a nivel nacional, sin duda alguna hay un equilibrio fiscal, se está frenando la inflación, pero bueno, en muchas provincias, como en Salta, por ejemplo, por la carga impositiva del gobernador Sáenz o del intendente Durán, sin duda alguna esta carga se ve menos liviana y mucho más dura, porque termina sucediendo que vivir en Salta solamente, producir, trabajar, invertir, innovar en tecnología, empleo de stock, para aquellos que producen, que generan empleo o que quieren emprender, les cuesta un 40% más, es decir, la carga tributaria es un 40% más pesada que en otras provincias, y eso es algo que hay que eliminar, retirar, y por eso desde la legislatura, como también de los consejos deliberantes, tenemos más de 40 concejales en la provincia, 9 diputados provinciales y un senador provincial. Trabajamos para poder modificar eso, pero hasta la fecha somos minoría, y por eso somos muy optimistas que en el año 2027 esto cambie, ¿no? Es necesario que las provincias y los municipios hagan los deberes, hagan las tareas, cumplan con sus obligaciones tributarias, le den prioridad en cuanto a las obligaciones tributarias que recauda a la salud, la educación y la seguridad, y que dejen de gastar, ¿no?, en gastos de la política, como por ejemplo, fíjate vos, el año que viene de elecciones, solamente en el boleto electrónico, el voto electrónico de Salta, se van a gastar casi 10.000 millones de pesos. Podemos avanzar hacia la boleta única papel y nos ahorraríamos prácticamente la mitad. Y eso para poner un ejemplo, ¿no?, de todos los gastos de la política, sin duda alguna que
que hay más discusión de fondo. Nosotros tenemos una ley base y punto de partida para la libertad de todos los salteños, que lo que busca es ajustar justamente los cursos de la política, achicar al máximo, que la plata de los salteños vaya a las necesidades de los salteños, y en eso también nosotros aspiramos poder reordenar lo que es la administración central. Y después, por supuesto, favorecer y fortalecer lo que es la carrera administrativa para poder manejar mejor las cuentas públicas, ¿no? Senador, ahora sí, hay una pasando... frase de Bukele que dice: cuando la plata no se roba, alcance. Ahí lo dijo Bukele. Sí, un dicho popular. Senador, ahora pasando a lo que tiene que ver con la audiencia pública para considerar las propuestas de dos personas que podrían integrar la Auditoría General de la provincia. Uno es Gustavo Ferraris, el otro es Miguel Nani, ex diputado de la Nación, ex presidente del cuerpo, respectivamente. Son los candidatos, uno es candidato del oficialismo y el otro es candidato de la oposición. ¿Son candidatos también de la Libertad Avanza? ¿Alguno de ellos? No, ninguno es candidato de la oposición. En Salta está el sancismo, que nuclea en su ejercicio de poder a todos los partidos políticos, excepto la Libertad Avanza. Las dos propuestas la hizo el bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados, lo cual viola claramente la Constitución de la provincia. Fíjese que la Constitución establece que el auditor y la ley especial 7103, que la auditoría se compone de 5 auditores generales. De los 5 auditores generales, 2 deben representar por lo menos una propuesta de la oposición. Eso no sucede ni ha sucedido. Se viola la Constitución de la ley especial. Y que esos integrantes, los auditores, deben estar elegidos por una comisión de diputados integrada por 7 miembros, los cuales 4 tienen que ser opositores. Solamente hay un opositor, entonces se avanzó de manera totalmente ilegal, inconstitucional, y lo hemos hecho saber al Senado, lo hemos hecho saber en diputados, pero lamentablemente vivimos en una provincia totalmente al margen de la ley. Pero, por ejemplo... Más que al margen de la ley, está evidentemente en contra de la ley, porque usted no me puede decir que ninguno de los representantes propuestos en la auditoría hasta ahora representa propuesta de la oposición, porque no existe, y después no me puede decir que de los 7 miembros que tengan la comisión, 4 sean de la oposición. El único que es opositor es Eduardo Vigili por la Libertad Avanza, que no me puede decir a mí que la diputada Farfán representa a la oposición. Ahí está. Usted la mencionó. La diputada Miller. La mencionó a Soledad Farfán, que es de la Unión Cívica Radical, y justamente ella defendió la postulación de Miguel Nani. Es el presidente de la Cámara de Diputados. Vota todo con el sancismo. ¿Cómo puede ser tan hipócrita o cínica de plantarse como oposición? Y son opositores para... No es una cuestión de sentimiento, ¿no? Esto no es como Tlerian. No es que uno se siente un perro, otro se siente un gato, no. Incluso lo respeto más porque Tlerian ladra o se comporta, ¿no? Entonces, si usted quiere sentirse oposición, justamente debería comportarse como oposición. Y uno se comporta en la oposición, ejerciendo la oposición en el recinto. Y no sé si usted cubre las sesiones, pero algún colega suyo, pregúntele y díganle si esto es real o no. Entonces, veo cómo lamentablemente la política se aprovecha ni siquiera de gris, ¿no? Va en contra directamente de la oposición. Directamente ya la política se aprovecha de la impunidad que hay en Salta, porque salvo la Libertad Avanza y el Consejo de Ciencias Económicas, nadie más lo dijo. Tenemos 2 representantes propuestos de manera irregular y 2 candidatos que no cumplen con los requisitos para ser auditores generales. A eso quería ir, porque reelecto. Pero eso es fácil, el doctor Ferrari no puede ser reelecto, es sencillo, ya fue, ahora no puede ser, listo. Ajá. Y el diputado Nani no cumple los requisitos del artículo 11 de la 7103, que establece que el abogado o contador debe tener especialidad y experticia en auditoría. ¿Alguien me quiere decir qué especialidad y experticia tiene la auditoría? Entonces, en el currículum, Nani no podría entrar y después Ferrari no podría por la reforma de la Constitución. Ajá. La Constitución provincial dice que el único requisito para ocupar un cargo es la idoneidad. Bueno, son radio de la universidad. Quiero creer que
ustedes van a compartir conmigo que idoneidad implica tener los conocimientos básicos intelectuales para poder ejercerlo y llevarlo y cumplirlo en la práctica, ¿no? Uh-huh. Y en ese aspecto uno tiene que tener una especialidad, un posgrado, no sé, o por lo menos 10 años trabajando en la auditoría, mínimo. Pero bueno, eso no sucede, y lamentablemente la política avanza ya no al margen de la ley, sino directamente en contra de la ley. Obviamente que entonces usted votaría en contra el miércoles. El miércoles es la sesión. ¿Cómo es el proceso burocrático que se lleva adelante? Es la audiencia, así la Cámara de Diputados constituyó una comisión, esa comisión constituida de manera ilegal, propuso a 2 personas que no representan ni ha propuesto la oposición ni reúnen los requisitos legales ni constitucionales. Fue a la Comisión de Acuerdo y Justicia del Senado. El Senado tiene que hacer un proceso público, unas personas realizan presentaciones y se le corre traslado a la persona propuesta y después se produce la audiencia pública. No la van a realizar en el recinto, lo cual llama poderosamente la atención. La quieren realizar en presidencia, es decir, en lugar de hacerlo en el recinto como hicieron la última vez, lo van a hacer en una suerte de despacho. Y de ahí, una vez llevado a cabo el acuerdo, si no hay, se corre al Poder Ejecutivo para que se termine aprobando. ¿Pero los senadores le pueden hacer preguntas, repreguntas a los postulantes o no? Sí, cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano. Ah, bien. ¿Y eso se transmitirá a la...? Una audiencia pública que la hace en el seno del Senado y la lleva adelante la Comisión de Justicia. Ajá, bien. Se va a transmitir supuestamente por YouTube, para todo, abierto a todo el público. Mire, la que yo he participado, que fue en la época de Pereira Maidana, no se transmitió. Debería ser todo público. Sí, estaría bueno. Pero eso ya es una cuestión institucional más grave, ¿no? Aún fíjese, las comisiones, tanto en diputados como en el Senado, son secretas. Ni siquiera se informa fehacientemente la fecha de reunión, ni al público ni a sus integrantes. Uno se termina enterando por chisme del pasillo. Es triste ver cómo se avanza en la institucionalidad, refrendando, ¿no?, una tradición de 40 años, pero esa tradición nunca fue adecuada a la ley, y es más, la adecuación al propio texto de la ley siempre tiene que ir interpretándose en el avance de la vida democrática y republicana, en asegurar más derechos y en asegurar más garantías para los ciudadanos. Y parte de eso son 2 principios: el principio de publicidad, ¿no?, que tiene que ser todo público, y el principio de accesibilidad, quiere decir que el acceso a esa información, a esa audiencia, tiene que ser asequible de manera simple. En el Congreso de la Nación uno podrá gustarlo en el Congreso de la Nación, pero las comisiones se transmiten. Los debates de las comisiones uno puede ver y participar a través de internet o de canales oficiales. Yo estuve incluso presente en distintas comisiones que se armaron y pude ir y ver cómo se participaba. Bueno, acá lamentablemente en el Senado y en la Cámara de Diputados muchas veces ni siquiera se deja participar a los asesores de los legisladores. Eso es algo que estoy convencido que si no cambia la política, la gente va a terminar cambiando, porque la gente aún hoy, 200 años después, todavía quiere saber de qué se trata. No el 100% de la población, pero sí hay mucha gente hoy, gracias a las redes sociales, que nos hacen saber que quieren saber de qué se trata, las cuestiones que trata la política. Para quienes se van sumando, estamos dialogando con el senador provincial por el Departamento Capital, Roque Cornejo Avellaneda. Senador, pasando al tema económico electoral, usted recién decía que la licitación para alquilar las máquinas de la boleta única electrónica de las elecciones locales va a salir 10.000 millones de pesos, ¿es así? No, eso dijo usted. Yo lo que dije es que la última elección, sí, teniendo en cuenta lo que fue el gasto de la última elección, más lo que se esperaba en cuanto a lo que es el aumento de precios, todo calculábamos, toda la operación entre la boleta, el gasto que se lleve ese día, que son salarios, más pagar fiscales y eso, se calcula 10.000 millones de pesos.
Que digan si es menos, ¿no? Si era bueno que saber que van a decir que va a ser menos. Y hay un plazo porque, por ejemplo, para la convocatoria de las elecciones son 6 meses antes. Para la licitación de la metodología con el voto electrónico, ¿también hay un plazo? Todo tiene un plazo, todo está estipulado, todo está arreglado. Fíjese que nunca, jamás, y esto lo dijo el propio Tribunal Electoral de la provincia, de ahí saco la información, se presentó otra empresa que no sea Green, ¿cómo se llama? Software. ¿Smartmatic? Software se llama la empresa. Magic Software, sí. Magic Software. Sí. Disculpe mi inglés, pero es ese. ¿Y qué quiere decir? Que son licitaciones que evidentemente solamente pueden cumplir una empresa, y eso está mal. Usted no puede hacer un zoológico. Las licitaciones deberían abrirse o debería suspenderse el proceso hasta que otras empresas no puedan participar. Pero es cierto que usted tiene todo el peso de la democracia y de la vida republicana en Salta, se lo da a una empresa que se lo dio siempre y que es la única empresa que se presenta. Entonces hay sospechas claras, lógico, de una cartelización. En los hechos hay una cartelización, en los hechos, porque quizá no haya voluntad subjetiva de que esté cartelizado, pero en los hechos está cartelizado porque se presenta solo una única empresa al responder al pliego de exigencias que pide de manera caprichosa, porque no sabemos por qué el Tribunal Electoral pide eso. La ley fija determinados parámetros, pero no en el 100% de los parámetros, y los parámetros termina definiendo el Tribunal Electoral, quien nunca ha estado contento en aceptar modificaciones. No se olvide que tenemos la ley de lemas, ¿no? ¿Cómo va a funcionar ese sistemita con la ley de lemas? Claro. La ley de lemas que está judicializada, que a Libertad Avanza hemos planteado una acción popular de inconstitucionalidad, que hasta la fecha no salió siquiera el primer decreto. Es decir, la Corte mandó el freezer a la ley de lemas, con especulaciones temporales, lamentamos, de que, bueno, que pase el tiempo, que todo se complique más, sea más fácil haberlo resuelto en medio de la feria. No son cuestiones de mucha abstracción ni de mucha discusión, es algo simple. La Constitución dice que el voto tiene que ser directo, y acá no lo es, con la ley de lema no lo es. La Constitución establece el principio de libertad, que vos podés elegir lo que quieras, y acá no es así, otros terminan eligiendo por vos. La Constitución establece el principio de representatividad, y acá puede ser que se termine resuelto electo un candidato que no sea el más votado. Entonces, no entiendo cuál es la profundidad del análisis que lleva ni siquiera a sacar el primer decreto. Creo yo que los salteños necesitan reglas claras en la política para poder sentirse legitimados, porque si no, vos tenés personas que hoy encarnan las instituciones importantísimas, como la legislatura, o el Poder Ejecutivo, o los estados municipales, completada, ¿no es cierto?, de manera totalmente poco representativa y de manera ilegítima. Eso le quita legitimidad a quien ocupa el cargo, y le quita esa legitimidad, ¿no es cierto?, lleva a que haya una división real, que hoy sigue siendo real, la división entre la gente y la política. Eso es algo que también advirtió. Porque no se sienten representados. Claro, también tiene que ver con la advertencia que dio la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, que tiene que ver con la situación macro y micro de la economía argentina. Una macro que usted al principio de la entrevista más o menos analizaba con este equilibrio fiscal, el ajuste que se debió llevar adelante para bajar la emisión monetaria también y demás. Ahora bien, por ahí como que el endeudamiento familiar, el crecimiento del desempleo, el cierre de algunas empresas, hacen que te digan, che, estás ordenando la macroeconomía, pero la microeconomía no repunta. ¿Cómo se explica un país que crece, pero que al mismo tiempo tiene más subocupación, según los propios números del INDEC? No, mire, a ver, hay cosas distintas. Uno puede crecer con deuda y son criterios distintos. Incluso los primeros 5 meses del año, el estimador mensual de actividades económicas mostró un mejoramiento de casi 2 puntos respecto del mismo periodo del año 2025. Y hay subas interanuales de mayo a mayo, si bien son pocas, pero hay una suba de lo que es la actividad económica. Hay sectores que tienen mayor empleabilidad
y esto va directamente relacionado a que tenemos un cambio de estructura de la economía, ¿no? Se está abriendo la economía, se abren las barreras, se pueden realizar importaciones, y hay sectores que evidentemente se ven beneficiados y que pueden explotar lo que son las economías regionales. Fíjense, el otro día estaba reunido con una persona salteña que estaba muy agradecida porque desde la Nación se había liberado la barrera para traer maquinaria usada del exterior. Antes por un capricho no se podía, para que algunos casen en un zoológico, y hoy esta persona puede traer maquinaria de marca Caterpillar, que tenga 10 años de antigüedad, pero puede seguir usando por 50 años. Esto le ha permitido poder realizar innovación tecnológica en San Antonio de los Cobres con gente de San Antonio de los Cobres. Antes teníamos boratos y litios que se iban a Brasil, en Brasil se transformaban en fertilizantes y se devolvía a vender a Argentina, y hoy esta persona, junto con la empresa familiar, en que San Antonio de los Cobres, repito, con empleados de San Antonio de los Cobres y maquinaria que se trajo del exterior, está no solamente abasteciendo el mercado local de fertilizantes, con lo que usted vio la crisis del estrecho de Hormuz, que fue una grave crisis por el tema de urea, ahora incluso exporta a Europa. Entonces, con cambios en 2 años y medio, se ha dado cambios de situaciones que todo va a beneficiar a las economías regionales y sobre todo al sector de las provincias del interior. Siempre están las postergadas, hoy por fin vamos a dejar de estar esclavizadas de la industria bonaerense o porteña que no dejaba abrir el mercado y que nos obligaba a comprar, por darle un ejemplo, ropa carísima, ¿no es cierto? Se puede comprar por internet. Fíjense, yo un caso muy casero, pero el sábado pasado estamos viendo comprar en Buenos Aires una ropa para regalarle a mi hija, y salía más de 85.000 pesos, y la misma prenda traída en 15 días con una plataforma conocida te salía 15.000 pesos. Bueno, por otro lado tenemos el factor de la minería o del campo. Tenemos cosechas récord, no puede decir que hay freno de la economía cuando tenemos cosechas récord en trigo, soja, maíz, cuando tenemos producción récord y se está reactivando la minería no solamente en Salta, sino en Jujuy, en Catamarca, en San Juan. Esos son sectores fundamentales de crecimiento y de motor de crecimiento que generan mano de obra. El tema es que son procesos que llevan su tiempo. Bueno, vamos 2 años y medio. Todos quisiéramos una Argentina que le fuera mejor, para eso trabaja el gobierno nacional. El tema es que tenemos un ancla que son las provincias y los municipios, que gobernadores están con la cabeza en la vieja política y solamente les interesa aumentar unidades tributarias y cobrar más impuestos, que es lo que lamentablemente sucede en Salta. Entonces la micro va a depender muchísimo de que los gobernadores y los intendentes entiendan en el 2027 que no pueden seguir esquilando los bolsillos de los contribuyentes. Y ahí sí, las políticas nacionales que hoy están viendo los resultados, como decía recién, la minería o el campo, incluso fíjese, en 2 años y medio se saneó a aerolíneas argentinas. En 2 años y medio ya YPF está exportando energía. Antes importábamos. Bueno, son todos procesos que se van llevando paulatinamente, pero hace falta que las provincias y los municipios cambien la mentalidad, y para eso creo que las elecciones van a venir muy bien, para que la gente pueda elegir la metodología de que quiere que la administre. Me causamos más que gracia, tristeza, cuando escuchaba a los legisladores provinciales por el tema del gas, cuando acá tenemos intendentes que se robaron los caños de gas. O sea, las horas, incluso lo había hecho otro gobierno nacional, pero lo habían hecho, pero el intendente se robó los caños, y hay una causa penal con sentencia. No estamos hablando sobre supuesto en la provincia de Salta, y pertenecían al mismo espacio político. Quisiéramos todos tener trenes, ¿no es cierto? Ahora va a salir la licitación del Belgrano Caras, que es fundamental y prioritario para Argentina, que va directamente a la producción del NOA, pero tenemos intendentes que se roban vía de tren. O sea, bueno, y así con todo, ¿no? Creo que una golondrina no hace verano, pero sí un águila realmente está marcando el camino. Sí pueden criticar algunos sectores de la oposición a la Libertad Avanza, o bien desde el movimiento obrero, decir, bueno, esa apertura de importaciones que usted bien describía, al mismo tiempo te desfavorece o te complica la industria local, que
de alguna forma el argumento central Pero esa industria local tenía el requisito, fíjese, esa industria local, ¿no es cierto? No hablen todo, porque hay excepciones, grandes excepciones, ¿no? Pero hay un sector, ¿no? Que incluso el otro día hubo un episodio entre el presidente Milei y de Mendigure, ¿no? Sí. Que lo que llevó fue a que se tomen decisiones judiciales con fallo de la Corte, decisiones políticas y económicas que hayan beneficiado a algún sector o a determinados sectores de manera específica. Pero para que ese sector esté de esa manera, había cepo cambiario. Con ese cepo cambiario, ¿no es cierto?, usted tenía totalmente una economía paralela. Y para sostener esa economía paralela, usted tiene que ponerle retención altísima a aquellos que exporten fundamentalmente al campo, donde usted el campo cobraba $1, por ese dólar que se quedaba, el 80% se lo quedaba el Estado Nacional, porque le reconocía otro dólar al campo. Entonces producir nueva tecnología ya dejó de ser negocio, entonces cada vez producíamos, generábamos menos riqueza. Por eso teníamos exportando vacas lecheras a Paraguay, Brasil o Uruguay, donde tuvo que bajar la producción. Lácteos, por darle un solo ejemplo. Y para poder sostener, además, ese esquema de ahogarte con impuestos, de limitar las exportaciones, de poner barreras cambiarias, ninguna de grandes inversiones quería venir a Argentina porque venían a invertir, pero no se podían llevar los dólares. Entonces, la inversión es la que genera trabajo. Y el capital, la inversión en capital es la que te genera riqueza. Entonces, vos necesitas invertir en maquinaria para poder producir más, para poder generar más, para poder pagar mejores y más salarios. Pero acá todo esto se culmina con la frutilla del postre de la inflación, ¿no? Fijando tarifas mentirosas. Las empresas, ninguna de las empresas de energía, ni de gas, ni de agua reinvirtió, porque se le pusieron tarifas, ¿no es cierto?, planchadas, pero se le sostenían con subsidios. Y esos subsidios estaban pagados con pesos de ficción. Y dígame, ese sistema en 20 años, dígame si tenemos corte de luz continuo. Yo estuve el fin de semana en Alta y se cortó, recorriendo Alta, la Lajita, Quebrachal, no sabe la cantidad de veces que se cortó la luz. Estuve en el hospital de Quebrachal donde se vive cortando la luz, ni en Tartagal, en Orán, ni les cuento. Entonces díganme, ese sistema de planchar las tarifas, de mantener subsidios, nunca ha llevado a que las grandes empresas reinviertan, ¿no?, en el mercado que tienen cautivo. Entonces, la desregulación también sirve para eso. El tema es que las provincias tienen que hacer su tarea también, ¿no? Y los grandes empresarios que se vieron beneficiados tienen que entender que se ha dejado de pasar un zoológico, que tienen que competir, que hay margen de rentabilidad que se van a mermar, y usted habla por el sector obrero, justamente acá lo que se viene por proteger es al trabajador, porque las empresas en mediano plazo van a comenzar a competir por contratar a los mejores empleados. Y para poder competir y contratar a los mejores empleados, porque usted tiene una masa limitada de trabajadores en Argentina, ¿no? Eso no se puede clonar o producir o fotocopiar de la noche a mañana. Usted tiene una masa de gente entre 20 y 60 años limitada. Bueno, para poder competir vas a tener que pagar mejores salarios. Y para pagar mejores salarios también vas a tener mejores precios. Y poco a poco Argentina va a ir recuperando los precios también en determinados sectores, pero es para pagar mejores salarios. Entonces, acá no hay magia, esto es un proceso, y son procesos que llevan años. Lo que estamos convencidos es que si seguíamos con inflación del 231% anual, donde te levantaban a la mañana y tenías un precio, si comprabas tarde tenía otro precio, y donde los inversores no quieren ni siquiera venir de vacaciones a Argentina, porque no pueden sacar los dólares y venían a invertir, ¿no? Y tenemos un sistema totalmente frenado de inversiones. Fíjese en la provincia de Salta. Salta hoy tiene activa 11 obras viales nacionales. 11. Esto jamás en mi vida lo vi. Nunca sucedió. Hay 11 obras viales. Sí. Y me dicen que la obra pública se frenó. Bueno, casualmente en Salta el gobierno nacional no frenó la obra pública. No sé en dónde lo han frenado, pero acá no lo frenó. Y después se está avanzando en sistemas de privatizaciones que funcionaron muy bien. En Salta tenemos el caso testigo de AUNOR. AUNOR privatizada funcionaba perfecto y la gente pagaba con satisfacción porque tenía una buena ruta en óptimas condiciones. Todos son muy jóvenes, no se van a acordar. Pero vino Ortúa ahí, con la cuestión política, eliminó el peaje y el sábado pasé por ahí y es un desastre, peligrosísima la ruta. Y vive habiendo accidentes por el estado en que está la ruta. Y la provincia se hace cargo porque esa
si bien es cierto está a las 9.34, pero eso está cedido en mantenimiento a la provincia, ¿no? Y no hay una empresa que hoy quiere invertir, porque ¿qué seguridad jurídica tenés? De que no va a venir un gobernador caprichoso y te va a sacar la administración de esa, o la concesión de esa ruta. Bueno. Entonces estos son procesos que van a llevar su tiempo, que la gente, la mayoría, creo yo, que está entendiendo que el sacrificio que están haciendo todos los argentinos tiene un sentido por primera vez en la vida. Por primera vez en la vida yo vi un candidato a presidente que siendo presidente está cumpliendo y está haciendo lo que iba a hacer. Dijo que iba a explotar, a cerrar el Banco Central. Bueno, ya empezó, se va a tratar esta semana en el Senado, tengo entendido, veremos cómo resulta, ¿no? Creo que la maquinita de imprimir billetes tiene que ser una pesadilla del pasado y no tenemos que volver a esos momentos. Por último, senador, ¿anduvo en ANTA porque ya está de candidato? ¿Está pensando en las elecciones del 2027? No, en mi tarea de legislador estuvimos recorriendo junto con el senador nacional Gonzalo Guzmán, quien también nos ha frenado un momento de recorrer la provincia. Yo también he estado recorriendo anteriormente el Valle del Lerma, también estuvimos en Cerrillos, en la Merced. Vamos a dialogar, siempre hacemos con vecinos, con los medios de comunicación locales, que no tenemos la oportunidad por ahí de que nos entrevisten, nos acercamos a las radios de los pueblos a charlar, con los programas, con los noticieros, pero fundamentalmente hablar con la gente, resolver temas o tratar de gestionar problemas de salud, de educación y de seguridad, y por eso visitamos autoridades en escuelas, en hospitales, y también hablamos con los policías de las comisarías para tratar de gestionar buenamente lo que en nuestro lugar como legislador podemos, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias por la entrevista, le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, muy amable. Pasaba el senador por Capital, Roque Cornejo Avellaneda, hablando un poco de todo, en contra, por supuesto, de ambas postulaciones de los integrantes de la Auditoría General de la provincia, cuya audiencia pública se va a realizar pasado mañana, este miércoles, en el Senado provincial, hablando sobre la situación económica laboral. Según su perspectiva, todo marcha viento en popa. Milei ha cumplido con lo que prometió en campaña, y las situaciones que unos sectores se quejan son porque se aplicaron políticas como apertura de las importaciones para evitar que casen en el zoológico y demás. Son miradas distintas de dos modelos de país que están hoy por hoy en pugna. Uno gobernando, la oposición cuestionándolo a eso. Hablando sobre el tema de la morosidad de las familias, no quiso, por supuesto, no convalida que se, va en sintonía con lo que hablaba Milei y el ministro Caputo. Tomaron crédito, bueno, vaya y pase. ¿Qué te dicen desde el movimiento obrero, de la CTA, la CGT? Este modelo te excluye. Y desde la Libertad Avanza te dicen, pará, el modelo de antes era bancado por todos, los subsidios en las tarifas, lo que tiene que ver con la obra pública que se recortó, pero que también se reactivó después. Es todo un dime, tire y afloje de parte de la Libertad Avanza y la oposición. ¿Cómo lo ve usted? Tengo varias dudas ahí. Yo quería saber si Roque subió al teleférico y conoce el ala Delta, pero más o menos lo que él iba diciendo, creo yo que no está conociendo acá la ciudad y las periferias, sino que ya está tirándose a candidato con Coraita, que lo mencionó. Y bueno, ya comienza a caminar varias personas, ¿no? Después uno puede decir, che, sí, está todo re piola. Yo antes, cuando alguien robaba, a mí me salía 25 centavos el colectivo. Hoy me sale casi 1.500 pesos. Ajá. Y es como, no es que el chofer se está guardando esa diferencia, ¿no? Y es como que, bueno, a ver cómo está la administración de todos los servicios, y ahí uno puede ir diciendo, a ver cómo se hace, cómo se administra el teleférico, cómo se administra el Delmi, cómo se administra el Padre Martí Arena y todas las cosas así. Y es como que sí, viste, uno puede ver, pero no está yendo tan zarpado así como dice Roque. Él capaz que en el zoológico que él dice que era, capaz que han puesto un par de caballitos, algo para que la gente casi pueda comer caballo, pero no me quedó claro eso. Es que si vos ves, por ejemplo, el caso de Techín con los tubos, que a quien el presidente llamó Don Chatarrín, a Pablo Roca, el CEO, y decís, y bueno,
si vos efectivamente hay una licitación y me pones que sale, no sé, tus caños 50 pesos y viene otra empresa y me dice, che, salen 25, y vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo me infle tanto los precios? Entonces como que ahí podés llamar cazar en un zoológico. Ahora bien, si vos abrís indiscriminadamente las importaciones y te rompe, por ejemplo, te llega productos fabricados en la India, Pakistán o China, que son industrias que tal vez no tienen inclusive los derechos laborales de una Argentina y te compiten con precios mucho más bajos, y bueno, te termina rompiendo el tejido del aparato productivo local y a su vez a la industria manufacturera. Son dos modelos, como te dije, ¿no? Claro. Es eso lo que está hoy por hoy en discusión. Y para seguir hablando, por supuesto, de lo que pasa en el mundo, vamos a dialogar con Eduardo Batule. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y queremos saber un poco de lo que está pasando con la migración, particularmente con el caso de Marruecos-España, que se viralizó hace un tiempo. Licenciado, ¿cómo le va? Milán Frascaroli lo saluda. Muy bien, por suerte, muy contento de estar acá. Bueno, Eduardo, contanos, ¿vos cómo analizás lo que sucedió en la frontera Marruecos con el Ceuta y con, en líneas generales, con España, y la migración que hubo de, no sé, más de 60.000 personas, creo que se agolparon, ¿no? Totalmente. Bueno, para entender un poco esta situación no hay que tomarlo como un hecho aislado, sino retroceder un poco al pasado. Esto ya había ocurrido en 2021, cuando también personas de Marruecos fueron a Ceuta para poder ingresar a territorio español. Y hay que retroceder un poco más atrás en la historia para entender por qué Ceuta y Melilla pertenecen a España estando en territorio africano. Sí. Son dos provincias autónomas, digamos, que pertenecen a España como tales, en este caso Ceuta, donde se sentó toda esta movida migratoria, que en su momento pertenecía a Portugal. Después unos colonos españoles llegaron a la provincia esta de Ceuta y de ahí, en consonancia con Portugal, decidieron que iban a pertenecer a España. Entonces desde ahí España ejerce toda la soberanía sobre Ceuta y sobre Melilla. Después nace Marruecos con su independencia y empieza a reclamar estos territorios porque estaban dentro de su espacio geográfico, digamos, pero es la única entrada que tiene África con la Unión Europea. Por eso es muy importante en términos de política y de geopolítica, más allá de la situación migratoria de la que hemos visto en los videos este fin de semana y que, bueno, continúan, ¿no?, con los eventos sucedidos. Dicen algunos analistas, bueno, esta situación básicamente es por la pobreza estructural que se vive en el África en general y en Marruecos en particular. Y otros te replican y dicen, a ver, pará, están jugando, como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dice, están jugando con las personas, y esto una suerte de tráfico de personas por la relación que tiene el rey de Marruecos con Donald Trump y la política migratoria que se está gestando a nivel internacional. ¿Vos cómo lo analizás? ¿Cómo se explica, si se quiere, que de un día para el otro, o no sé si fue de un día para el otro, tantas personas se agolpen y entren a España? Bueno, totalmente, como bien vos lo decís, y hay de las dos posiciones, digamos. Uno entiende que las personas están buscando una mejor posición de vida, algo que les permita vivir mejor, ¿no? Las condiciones en África, bueno, las conocemos por lo general, no son dentro de todas las mejores, y yo creo que Europa en estos casos ofrece una mejor calidad de vida, aunque sean países como España, Francia, que también no están del todo bien de manera interna, pero le pueden brindar de alguna manera ayuda, ¿no?, a estas personas que han cruzado. Y hay mucho de esta parte política, digamos, como bien vos decías, porque se usa como elemento de negociación, ¿no? Esto de tener las fronteras tan endebles, de que en su momento cuando sucedió no había tanto control policial, se habla de que estaba premeditado. Bueno, hay muchas teorías o situaciones que empiezan a salir ahora que permiten entender un poco cómo va el lado de la política y cómo en organismos internacionales o cómo se usa este tipo de migraciones, de cuestiones para esta presión, ¿no?, política, digamos, si se quiere, y justamente con la decisión de la Corte y de decir, bueno, se entendió mal de alguna manera esa decisión, porque lo que decía era que las personas que llegaban nadando eran las que podían quedarse, digamos, en Marruecos, en Ceuta, digo, para poder esperar su situación y ver si podían quedarse o no y de allí pasar a España. Pero esto han decidido tomarlo en general, y todas las personas han salido abocadas este fin de semana, ya sea por tierra, por mar, intentando llegar, digamos, a Ceuta para lograr
entrar a la península española y para poder tener mejor calidad de vida, que es lo que están buscando estas personas. Ah, o sea que un fallo judicial de la Corte de Justicia Española es como que le allana el camino o invita, si se quiere, a esta migración masiva. Sí, ese fue el desencadenante de todo lo que vimos este fin de semana, de los videos de la gente llegando por todos lados a territorio español. Claro. Y bueno, hoy por hoy muchísimas personas se tuvieron que volver porque hasta triplicaron, creo, la población de la propia Ceuta y hubo, bueno, no tenían ni comida ni laburo y se tuvieron que pegar la vuelta y volver para Marruecos. Totalmente, hay un trabajo en conjunto entre España y Marruecos para devolver a las personas que realmente no pueden quedarse. Hay personas que sí se van a quedar y a lo largo o que pase un poco de tiempo, les terminan también dando la nacionalidad española en este caso, pero los que vuelven son los que saben cómo es la situación y hay muchas personas, hay mucha gente, digamos, en estos momentos agrupados en lugares o en lugares donde está actuando la Cruz Roja o distintos espacios o miembros de fuerzas de seguridad que están atendiendo a todas estas personas que no dan abasto ya con la situación y necesitan que la gente vuelva porque no va a quedar de ninguna de las dos lados, digamos, va a ser como un poco complicada la situación tanto para España como para Marruecos para volver a recibir a todas estas personas. Eduardo, ¿y vos lo ves como una situación aislada o hay otros países donde más o menos se pueda entender que la migración es una nueva problemática en el mundo en ciernes? Bueno, es que ya viene siendo una problemática a nivel general, digamos, y se está viendo mucho en Europa. La Unión Europea agrupa a 29 países y son muchos, digamos, para un control fronterizo, digamos, exhausto como tendrían que ser, que es el debate que están llevando a cabo los países dentro de la Unión Europea. Justamente el día de mañana va a haber una videoconferencia donde se van a reunir todos los ministros del interior, digamos, de estos países para poder analizar cómo darle fin a esta situación y cómo a futuro no volver a repetir, ¿no?, una situación así, y es justamente lo que está haciendo Italia, de que en su momento salió a decir de manera unilateral nosotros vamos a cerrar la frontera con España y le dijeron no se puede hacerlo de manera unilateral, para eso tiene que haber un consenso de todos los países. Lo que sí vos podés hacer es decidir de manera temporal y solo con Italia, con España en este caso, cerrar la frontera y es lo que está sucediendo, digamos, en este tiempo, que va a ser un mes de manera temporal. Va a haber mucho más control, digamos, de la gente que viene de España para lograr ingresar a Italia y para poder moverse en los distintos países de la Unión Europea, que es más o menos como el acuerdo que hay acá en el Mercosur, que uno con el DNI va y se puede mover por Paraguay, Brasil, por ser del Mercosur. Claro, eso justamente te iba a preguntar, ¿cuál es su correlato en nuestra región? ¿Podría replicarse esta política en conjunto de los países, que en este caso nuestro Mercosur, y decir, empecemos a blindar un poco las fronteras o a tener mayores controles migratorios? Sí, es un debate que se está dando, yo creo que lo tenemos que replicar y mirar de lo que está sucediendo en Europa. No creo que pase acá en la frontera porque estamos a situaciones lejanas, digamos, de lo que se está viviendo allá, pero sí es un antecedente que en cualquier parte del mundo lo están tomando como ejemplo y están poniéndose las pilas en materia migratoria. Lo mismo Estados Unidos, digamos, reforzando su frontera tanto con México como con Canadá. Y bueno, acá en el sur también lo podemos replicar, pero yo creo que acá está más contenida la situación y no vamos a ver algo así tan bruscamente como lo que sucedió en España. Porque si también mirás lo que hizo Donald Trump con el ICE y, en Estados Unidos, como que también la deportación masiva, como que también el alineamiento del presidente argentino con el eje Estados Unidos, como que te enciende las alarmas un poquitito, puertas adentro, y encima vos ves como provincias como Salta que empiezan a cobrarle la educación, la salud a los extranjeros, y se plantea a nivel nacional que hay que cobrarle inclusive hasta la educación, como que hay un viraje, si se quiere, a una política, no sé si anti-migración o anti-extranjero, pero de alguna forma de ajustar las tuercas en tal sentido, ¿no? Tal cual, el debate ya se está llevando a cabo, como mismo decís, ya se ha firmado un decreto acá de necesidad y urgencia de sacar también a los extranjeros, lo firmado de Nación hace poquito, y es lo que está tratándose en conjunto, ¿no?, en materia de región, de los alineamientos de las nuevas políticas ahora de los países, de derecha, digamos. Entonces, en ese sentido, están con Estados Unidos y lo que sucede en Europa.
Vi una publicación tuya en Prisma.internacional, para quien esté escuchando y quieran seguir también, acerca de la ONU y la posibilidad de que un argentino como Rafael Grossi desembarque al frente de allí. ¿Qué papel juega la ONU a partir también, por ejemplo, del retiro de propiamente los Estados Unidos, el financiamiento también que hubo, y ahora también con ese supuesto que Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, podría ser candidateado también a la ONU? ¿Cómo está hoy por hoy las Naciones Unidas y qué papel juega en el marco de la política migratoria internacional? Bueno, las Naciones Unidas en ese sentido están en un proceso ahora de cambio de secretario general. El que está actualmente, Antonio Guterres, finaliza su mandato ahora en finales de 2026 y para el 1 de enero de 2027 ya tiene que haber un nuevo secretario general. Que hay varios candidatos, como bien vos decías, pero el que pica en punta es el argentino Rafael Grossi, que actualmente dirige la Organización Internacional de Energía Atómica y ha tenido también participación activa, ¿no?, en lo que es la situación con Irán y la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, va a haber un debate interno en el Consejo de Seguridad y va a salir finalmente quién va a ser el secretario general de las Naciones Unidas, para entender un poco cómo va a ser el cambio que viene teniendo Naciones Unidas hasta el momento. Lo de Infantino fue una vendida de humo, si se quiere, por parte de Donald Trump, porque es totalmente imposible alguien que no tiene actividad ligada a la política estatal, digamos, sino a la parte deportiva, no puede hacerse cargo de Naciones Unidas. Hay varios requisitos para ser candidato a secretario general. Infantino obviamente no los cumple. Y con respecto a la situación migratoria, bueno, Naciones Unidas sienta precedentes para trabajar en conjunto también con la Unión Europea y ver cómo son estos pactos de acuerdo migratorio, que ya lo están empezando a implementar, y que Italia tiene 2 propuestas que las va a llevar mañana a la reunión esta que van a tener los miembros de la Unión Europea, para empezar a aplicarlas para finales de este año y para que el año que viene ya puedan empezar a tener un mejor control de la política migratoria en Europa. Se está acelerando bastante entonces, ¿no? Porque había visto que una suerte que antes de que el gobierno argentino publique el decreto que decía que habilitaría las exportaciones de aquellos extranjeros que agredan a nosotros, a cualquier argentino o símbolos patrios, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, había ordenado que deporten justamente a un extranjero que estaba en Italia, que aparentemente habría incurrido en algún tipo de delito y o agresión a ciudadanos italianos. Como que Italia lleva la voz cantante, si se quiere, en esta cuestión. Sí, es el país que tiene más peso en este momento en la Unión Europea en materia de defensa fuerte, digamos, del control migratorio, y justamente, ¿no?, lo que propone es este modelo Albania, como es conocido, que son centros de retorno situados en otros países y financiados con fondos de la Unión Europea. Ajá, eso es lo que más o menos se podría llevar adelante de este acuerdo de la Unión Europea, construir centros financiados por la ONU que sirvan para, primero, digamos, retener o más o menos albergar a aquellos migrantes que estén de forma ilegal y de ahí devolverlos a sus países de origen. Totalmente. Y junto a ese proyecto hay otro que se llama GSP también, que va a entrar en vigor el año que viene, el 1 de enero, y que le da ventajas arancelarias a los países en desarrollo por colaborar en la readmisión de ciudadanos que permanezcan de manera irregular en territorio europeo. Eso también es bastante importante para tenerlo en cuenta. Mira, ¿no conocías GSP se llama? Sí, así es el programa, GSP+. Bueno, bien ahí. Eduardo, sé que no estaba esto cuando yo te pedí que hagamos esta nota, no te propuse también hablar sobre la cuestión diplomática Argentina-Brasil, pero te voy a pedir una opinión a propósito de las declaraciones de Javier Milei en contra de Lula da Silva y si crees o no que esto podría afectar la relación comercial con uno de nuestros principales socios. Bueno, totalmente esto se viene viendo desde que asumió el presidente Milei en Argentina, estas disputas que tienen, ¿no?, y marcadas justamente con Lula da Silva, por ahí en menor medida con la presidenta de México, pero son con los que más rispidez tiene el presidente argentino. Las medidas comerciales, digamos, del país con el embajador Scioli y demás, se está llevando de una manera normal, si se quiere, digamos, pero cada vez que hay estos exabruptos vuelve a reproducir, ¿no?, esa tensión o esa disputa que uno siente, que por ahí se pueden romper las relaciones entre los dos países tan importantes como Argentina y Brasil. Brasil va a tener elecciones ahora, hay injerencia interna tanto del presidente Milei
como el presidente Lula, esto va a suceder, está pasando, va a pasar durante las elecciones y va a pasar después también. Hay que ver finalmente quién va a ganar en Brasil, si continúa Lula. Bueno, habrá que ver cómo Milei maneja esta situación y cómo continúa esta relación entre Argentina y Brasil, porque no se puede perder, obviamente, porque dependemos mucho del país brasileño en términos comerciales. Así es. Eduardo Batule, muchas gracias por esta entrevista. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, pasaba el licenciado en Relaciones Internacionales Eduardo Batule, es también de Prisma, donde llevan adelante publicaciones también sobre geopolítica, hablando un poco de lo que pasó en la frontera de Marruecos-España, bueno, en Ceuta particularmente. Él hizo una explicación de cómo este territorio africano termina en manos de España, cómo llega masivamente la cantidad de esos marroquíes que se viralizaron los videos. Había uno inclusive con la camiseta de Boca, que se viralizó obviamente el doble, otro con la camiseta de Messi, por la cuestión argentina. Es una problemática a nivel global. Apuntó también ahí los lineamientos que se están discutiendo en la Unión Europea. No sabía que ya había un plan, como lo explicó estos centros del estilo albanés, de construir lugares específicamente para despachar a los migrantes que no tengan los papeles en regla y que de allí se vuelvan a sus países de origen a partir del financiamiento de la ONU. A priori es una solución que están buscando los países. ¿Qué dice usted, Gualicho? La disputa de los territorios es muy de muchos años atrás y muy presente hoy también, ¿no? Porque uno comienza a ver y dice, bueno, acá tenemos este caso puntualmente en el territorio que ocupa España en África, ¿no? Y acá nosotros tenemos las Malvinas y uno comienza a recorrer así, le saltan una Guyana francesa, el conflicto en Groenlandia, y comienza ahí viendo los diferentes territorios en disputa que hay. Bueno, justamente tiene que ver con los territorios, con los recursos y cómo este orden del capital en el que estamos situados, ¿no? Ahí Albania es uno de los países que se crea después de ese proceso de guerras que hubo de los Balcanes, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, hoy por hoy Yugoslavia ya no existe, ¿no? Y en el último mundial, por ejemplo, hubo 3 jugadores yugoslavos que jugaban para Croacia, ¿no? O sea, ya el mundial que viene ya no va a haber yugoslavos en un mundial, ¿no? Luka Modric y 2 más compañeros suyos en Croacia son yugoslavos, pero ya no, o sea, representan a Croacia, pero ya no a su país, ¿no? Y claro, bueno, ese proceso de desintegración y reintegración de los espacios, de los territorios, tiene mucho que ver con la religión, con las creencias y sobre todo con la injerencia que puede haber. Como que, mira, este lugar estratégicamente está resarpado, entonces nos quedemos esta puntita de África para poder controlar quién va y viene por acá. Y qué importante que es en este marco la discusión que se va a llevar adelante el jueves en el Congreso de la Nación con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene varios puntos cuestionables desde todo punto de vista. Ya ni siquiera tiene que ver con lo ideológico, ¿no? Porque si vos decís que querés derogar el cupo del 15% para que los extranjeros vengan y se hagan de superficie argentina, Belén Herrera lo analizó en uno de los últimos programas, de cómo inclusive en Salta tenés a Molinos y a San Carlos, 2 departamentos que tienen más del 50% del territorio en manos extranjeras, y hoy se quiere allanar el camino para que aún más, para que se extranjericen aún más nuestras tierras en este mundo convulsionado y donde todos están disputando lugares con minerales, con acceso al agua, con posiciones geoestratégicas para lanzar guerras y demás. Es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, para amainar un poco, siendo las 17:34, te propongo, Gualicho, que pasemos a la cuestión musical cultural. Si le parece, vamos a hacer un repaso, ¿no? Yo le voy a pedir ahí al Ariel Anse, que está haciendo las veces en el switch, en la asistencia técnica para este programa y en la producción en la radio, en la 93.9, en la radio de la Universidad Nacional de Salta. Nosotros escuchamos algo de
Gauchos de Acero, que sacó su disco, su quinto disco, el quinto material de los hermanos Jorge, donde han hecho un repaso y una combinación muy interesante, utilizando el heavy metal, uniendo estructuras y melodías con obras fundamentales de la música popular argentina, dando como resultado Folclore Pesado 1, donde tiene canciones como Juan de la Calle, Domingo de Chaya, Chacarera del 55, Vidala para mi sombra, tiene Chacarera del Expediente y Juan del Monte, ¿no? Que nosotros hemos compartido Salta Duende del Recuerdo, de las voces de Oram, que también en este disco está incluido Amor Eterno de los Manceros Santiagueños, ¿no? Todas interpretaciones que dan la talla porque son muy bien logradas, porque se nota que los muchachos, además de ser muy estudiosos, han sentido el folclore y han podido interpretarlo desde el heavy metal, y ahí bueno, tienen además otros discos que han hecho a lo largo de estos más de 20 años que tienen Gauchos de Acero, que el año pasado cumplió los 20 años justamente y ha recibido reconocimientos en la Cámara, en la legislatura, por ejemplo, donde se enmarca toda la trayectoria de los muchachos desde allá en el 2007, cuando sacaron Sembrando el Metal. Luego hicieron Siguiendo la Ruta en el 2011, El Otro Lado del Monte, que es el disco del 2015 previo a este último, que se ha presentado en el 2022, se ha presentado El Otro Lado del Monte, que también tiene mucho de esto de folclore bien salteño, digamos, ¿no? 20 años, mirá qué bien la trayectoria. La verdad es una trayectoria muy vasta, donde los muchachos han empezado haciendo cover y después, bueno, a ver, hagamos nuestros temas, claro. Y bueno, hoy por hoy son uno de los grupos más reconocidos en Salta, ¿no? Que han llegado a tocar hasta en Cosquín y en diferentes escenarios a nivel nacional, que los llevan a ser una de las referencias en Salta, junto con Perro Ciego, que Perro Ciego tiene un poco más de años, digamos, ¿no? Y el fin de semana pasado, acá en Salta, se presentó Hugo Lobo. Uh-huh. Estuvo tocando junto a la Breaking Band local, que estaba Fran Mullins, estaba Martín Misa, estuvo el Negro Sebas, compartiendo en lo que ha sido la presentación en el Café del Tiempo. También estuvo Leo Goldstein, y en algún momento ahí a los muchachos se le sumó Miguel Oluna de la Rock and Blues y de Los Cuervos, y luego apareció Genaro Alfararo, baterista de Luca Maconia y creador, hacedor el referente del Cultura Sound System, que ahí estamos viendo, compartiendo imágenes, donde Hugo Lobo el sábado estuvo musicalizando, compartiendo en el festival que se hizo por la Pachamama, el Cultural Sound System en Salta, que fue en el balneario Carlos Almena, una entrada libre y gratuita, donde estuvo repleto de gente, y estuvo muy amenizada la tarde con la musicalización de Hugo Lobo. Para quien no lo conocen, es un músico de Dancing Mood, una banda que tiene bastantes años y que es reconocida a nivel internacional, ¿o no? Claro, así es uno de los grandes orquestistas, es un saxofonista, un trompetista, productor musical muy querido y muy referente. Acá a Salta viene muy seguido, al norte viene muy seguido, porque unos días antes estuve en Jujuy, también haciendo lo mismo, musicalizando en algunos lugares y compartiendo su música, ¿no? También tocó Don Osvaldo el día sábado. Yo creo que fue una de las fechas más esperadas en Salta, ¿no? En este contexto de que modernización de el estadio, el Polideportivo Ciudad de Salta, conocido como Estadio Delmi, y entonces el evento se realizó en el microestadio Delmi, donde Don Osvaldo a lleno total, se vendió todo. Un mar de gente, un calor hacia ahí adentro, Dios mío. Esperemos que las obras que se van a hacer en puesta de modernización tengan que ver con esto, ¿no? Con un poco la refrigeración y la parte acústica, ¿no? Porque ustedes pueden ver en las imágenes en las redes sociales que hay algunas cuestiones de la acústica que se pueden trabajar y pueden mejorar, a pesar de que el show estuvo muy bien logrado por la banda de Patricio Fontanet, que ex callejeros, que pueden entrar a bufosalta.com. Hay una nota ahí que recorre un poco, que tiene varios ítems que vamos a ir recontando, ¿no? En este proceso que hubo de que Patricio Fontanet es la sexta vez que vino a Salta, pero la quinta que viene con Don Osvaldo, porque la primera vez que vino a Salta vino con Callejeros. ¿Qué fue en el 2000? ¿En el 2003? No. Le voy a buscar el dato, ya se lo busco, porque
creo que fue en el 2008. Ah, no, 2008, fue 2008. Sí, vinieron en el 2008 y tocaron en el mismo estadio. Claro. En una presentación. Que fue la última presentación antes de que se disuelva, después de Cromañón. Exactamente. Callejeros llega a su fin en junio del 2010, luego de que Helio Delgado, guitarrista de la banda, se fuese. Previo a él también se habían ido Maxi Diffiti, que falleció jugando a la pelota, el que uno de los guitarristas hace un par de años ha fallecido. Y también se había expulsado a Eduardo Vázquez, ¿recuerda? Por el caso de Wanda Tadei. Sí, entonces, bueno, el Pato Fontanet quedó con Cristian Torrejón, con su amigo de toda la vida, con los quienes hicieron Río Verde y fueron pasando etapas. Y entonces en un momento dijeron, bueno, ya no somos los mismos que antes, ya no sonamos como antes, entonces disolvieron Callejeros y a finales del 2010 se arma Casi Justicia Social utilizando las siglas de Callejeros, ¿no? De Casi Justicia Social. Acá hay un dato un poco más desarrollado en bufosalta.com, que pueden buscar la nota, la historia o la vinculación que tienen Callejeros con Cromañón. Cromañón, que fue inaugurado el 12 de abril del 2004 con la presentación de Callejeros. Sí. Y a finales del 2004, en la tercera noche que se presentaron los muchachos, lamentablemente por una bengala voladora se prendió fuego y murió mucha gente, y bueno, fue lo que marcó el final también de la banda, ¿no? Y claro, bueno, fueron al juicio, estuvieron libres, se les revocó la libertad, cumplieron la condena. Todos los condenados ya están libres, digamos, ya han cumplido toda su condena, más allá que seguimos exigiendo, y lo dijo Patricio Fontanet, seguimos exigiendo justicia por las víctimas de Cromañón, porque ya están todos libres, digamos, ¿no? Claro, porque los responsables políticos en ese momento, quienes estaban, Iván Libarra, creo. Iván Libarra, que hoy por hoy es funcionario en Buenos Aires, digamos, es un funcionario así como de la cuarta línea. Y de todo lo que estuvieron a cargo de los controles que permitieron que ingrese gente con esas bengalas en un lugar cerrado, donde se dice que vendieron inclusive hasta más entradas de la capacidad que tenía el local. Exactamente, un local que tenía una capacidad para alrededor de 3.000 personas y esa noche tenía más de 5.000. ¿No? Entonces se desbordó todo, siendo el año de su inauguración y el fin de año, literalmente se prendió fuego todo y bueno, se desencadenó como se desencadenó. Finalmente le cambian el nombre en 2014. Sí. En septiembre del 2014 anuncian el cambio de nombre de Casi Justicia Social a Don Osvaldo. Y acá, ¿no? Hace unos días, del 25 de julio, se cumplía fecha de la muerte de Don Osvaldo Pugliese, que es conocido el santo de los músicos. Entonces, bueno, en esta coincidencia, y bueno, el Pato Fontanet siempre lo reivindica a Osvaldo Pugliese, dice, bueno, el santo de los músicos, y nos pusimos su nombre, le pusieron el nombre de Don Osvaldo, y acá en Salta también está como es la Pugliese, la San Pugliese, que es una orquesta de tango, que también es liderada por Fran Molins, que el fin de semana estuvo tocando con Hugo Lobo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en la presentación de Don Osvaldo en Salta se dio lleno total. Los muchachos la noche anterior se presentaron en Santiago del Estero por primera vez y tienen una agenda plagadísima porque han estado haciendo casi un concierto por mes en diferentes lugares del país. Ya han recorrido Mar del Plata, La Plata, Cava, Corrientes, Santa Fe, Rosario. Ahora van a estar en Córdoba. Estuvieron en Córdoba, en San Luis y anunciaron fechas para La Pampa, Bahía Blanca, Neuquén. Y en las últimas horas, hace rato me fijé, anunciaron que se van a Chile, van a tocar en Uruguay y después en Paraguay para cerrar el año en el Tomás Adolfo Ducón, en el estadio de Huracán, en una fecha que ya tiene las entradas de campo agotadas. Mirá. Ya quedan algunas partes laterales de las tribunas, porque es muy convocante Don Osvaldo, ¿no? Como banda, por las letras que tiene y bueno, por todo el rock barrial, ¿no? Claro, más vale. Toda la impronta que trae. Yo veía las imágenes, José, y la verdad que estaba llenísimo el recital del sábado en el Delmi. ¿Cuántas personas entraron? Más o menos, hacía el microestadio Delmi está preparado para alrededor de 5.000 personas paradas, ¿no? Porque ahí no tenemos butacas, claro, ¿no? Más vale. En el polideportivo tenemos unas 7.000 butacas y puede entrar a otras 3.000 para hacer un total de 10.000. Entonces el micro tiene la mitad, ¿no? Alrededor de 5.000 personas.
todas de pie, y estaba llenísimo. Al tope. En un momento ahí hubo gente que pechó afuera las vallas como para querer entrar, hubo una especie de trifulca, pero no afectó lo que fue la puesta en escena y todo lo que tenía preparada la banda para toda la gente que estaba ahí, ¿no? Que fue un show tremendo. Y por las obras de refacción que están pasando ahí, se han tenido que reubicar algunos, en el polideportivo precisamente, se han tenido que reubicar algunos eventos. Han buscado, por ejemplo, el Teatro del Huerto, el Teatro Provincial, La Roca, y bueno, Don Osvaldo tuvo la posibilidad de presentarse en el microestadio Delmi, un poquitito, unos metros más allá, y bueno, que también un microestadio Delmi que va a ser afectado por estas obras de refacción en el marco de los 40 años de todo el complejo, ¿no? Siendo el polideportivo uno de los estadios techados más grandes de la Argentina, digamos, uno de los más importantes, el más grande de la provincia de Salta, obviamente, y bueno, ahí hace unos días, yo voy a ir así cronológicamente, así me voy rememorando acá con mi machete. Hace unos días se dio el Piti Álvarez, Cristian Álvarez, hizo un comunicado donde dijo, suspendo el show en Tucumán. Ajá. Y dio las explicaciones del caso, ¿no? Dijo, suspendemos el show porque me aconsejaron, por los abogados le aconsejaron, no dar este evento porque está a días de empezar el juicio, ¿no? Un juicio en el que se va a buscar resolver una situación muy compleja en la que terminó muerta una persona y por la que va a ser llevado a juicio Cristian Álvarez. Por lo que se suspendió la presentación del 8 de agosto, que la pasaron para septiembre. Todo va a depender obviamente de cómo sea la cuestión judicial del Piti, para ver cómo sigue su carrera, digamos, ¿no? Hay una edición de la revista Rolling Stone que salió creo que el viernes, que le hacen una entrevista al Piti, ¿no? Y dice muchas cosas que están muy buenas para leerla porque es una introspección del Piti, ¿no? Es como que él dice, el universo no quiere que vuelva a la cárcel, ¿no? Y él desarrolla y desglosa muchas cosas que tiene para decir. Entonces está muy buena la nota en la revista Rolling Stone. Voy pasando a... Ahora que este fin de semana, ya que estamos en lo que es la Pachamama, ¿no? En esta festividad de Pachamama, hace un rato se confirmó que va a haber la primera corchapachada en la Totora. Ajá, la corpachada. Corpachada, exactamente, que va a ser una experiencia participativa para agradecer a la Madre Tierra, donde se van a unir diferentes artistas para una tarde en la que se va a rendir, se va a hacer esta ceremonia que usted me comentaba al principio del programa, donde se va a hacer, se va a excavar, se va a brindar la ofrenda ahí, se va a compartir mucha música, va a sonar un colectivo de Sikus Hula Hula, que son instrumentos ancestrales de viento, donde se va a hacer un encuentro y que va a haber un almuerzo a la canasta luego de todo esto, ¿no? Que todo va a comenzar a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, seguramente se extienda allá en el espacio cultural de La Totora, en Vaqueros. Pueden buscar en las redes sociales como @latotora y van a poder encontrar puntualmente la dirección, porque es allá en Vaquero, hay que entrar un poquito y uno se rodea ahí en los cerros y va a estar poder participando de la corpachada, la primera corpachada de La Totora. Bien, ahí con la invitación entonces La Totora, espacio cultural de Vaqueros, aquí apoyando por supuesto el arte local y haciendo la difusión. También pueden buscar más info en bufosalta.com. Así es, y usted recordará, Emiliano, en algún momento hemos hablado en Sapo Otro Pozo acerca de poesía abierta, rebeldía y libertad. Sí, ¿no? Claro, me acuerdo. Hemos tenido a Alejandro Arros acá con nosotros, el guionista. Se va a presentar en Salta, llega en el marco de la Semana del Cine. Sí. Va a tener una presentación especial el 10 de agosto a las 9 de la noche en la Usina, en el Teatro de la Usina Cultural de Salta, donde se va a presentar, ¿no? Lo que fue el ciclo Poesía Abierta, que fue organizado por el poeta y periodista Daniel Garibaldi y consistía en reuniones semanales en bares en Saltembo, donde se juntaban jóvenes escritores y se debatían, ¿no? Muchas cosas de ese entonces y que hoy también hacen a la realidad, y se hacía teatro, se hacía poesía, se pensaba un poco acerca de los acontecimientos de ese momento. Y bueno,
La semana la semana del cine en Salta va a tener, que va a ser del 6 al 14 de agosto en nuestra ciudad, va a tener como escenarios principales la Usina Cultural y el Cine Ópera, ¿sí? Siendo la Usina Cultural que reciba el próximo lunes 10 de agosto la presentación de Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad en Salta, que seguramente vamos a tener la posibilidad quienes vamos, porque yo voy a ir, lo invito a que vayamos saliendo de porque además interesa. El lunes podemos ir, vamos a encontrarlo a Alejandro Arros, que está en Salta, el vecino mío vive cerca de mi casa y va a estar en la presentación, y como el guionista de este documental va a poder participar y uno va a poder hacerle preguntas y charlar con él ahí en lo que es esta presentación acá en Salta. Y qué importantes son estos trabajos que vuelven a la actualidad cuestiones que tal vez, bueno, muchos jóvenes ni siquiera deben conocer a muchos de esos pensadores que pasaron allí, que charlando hicieron música, hicieron poemas, pensaron guiones para fragmentos de film. Hubo una importante convocatoria a nivel cultural, política, filosófica allí, con salteños inclusive, ¿no? Exactamente, fue muy... uno se puede nutrir de muchas cosas cuando comienza a ver un poco en los artistas locales y en lo nacional, ¿no? Hay un canal que yo reniego todos los días de que con esta libertad que tenemos nos lo sacaron de la grilla básica, que es Cinear, ¿no? Que uno puede encontrar cortometrajes, largometrajes y películas que son de argentinas, de producción totalmente nacional. Yo no voy a hacer comparaciones injustas porque el cine nacional para mí tiene un valor agregado que es nuestro. Claro. Entonces uno se queda viendo ahí como que lo sacaron de la grilla básica y uno ya no puede ver. Ahora te ves Rec todo el día, digamos, ¿viste? Te pasan los Simpsons y no tengo nada contra los Simpsons, pero el cine nacional hay que apreciarlo mucho. Sí, no, más vale. Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad, entonces la película de Diego De Angelo, con participación de salteños el próximo lunes en la Usina Cultural en el marco de la Semana del Cine. Así es. Y bueno, lo que estamos esperando también muchos rengueros, el banquete que se viene en agosto, que ya es dentro de 2 semanas. La renga va a tocar en Jujuy y bueno, Chizo y compañía van a estar presentándose el 15 de agosto por tercera vez en la vecina provincia y las entradas están a punto de agotarse, muchachos. Están a 80.000 pesos con un gasto de servicios de 8.000 pesos y bueno, las pueden encontrar acá en Salta. Todavía hay en Atípico, hay que pasar por ahí, que de paso pueden pedir su revista Rock Salta, que hace unos días sacó una edición especial por el Indio Solari. ¿Sí? Mirá, así que es una revista de distribución gratuita. Y en el marco de los 20 años de la revista están haciendo así, y hace unas horas confirmaron que va a haber un festival, que ya se lo desarrolló enseguida, que va a ser a fin de año. Entonces vamos a tener la presentación de La Renga, que va a tocar en Jujuy, va a venir a presentar sus grandes obras, sus grandes trabajos. Vamos a tener presentaciones también de La Renga luego de Jujuy. Va a presentarse en Corrientes, tiene presentación en la Plaza Próspero Molina, allá en Cosquín. Se va a presentar en Mendoza y hace unos días atrás, La Renga estuvo tocando en México. Recuerda que yo le había dicho que iba a estar participando con el Tri. Sí. Y después estuvo tocando en otro lugar de México, que no recuerdo cómo se llama, que tuvieron las 2 fechas, el 25 y el 29, tocando en México, y ya seguramente van a emprender el regreso hacia nuestro país para presentarse en unos días en lo que va a ser en Jujuy, el sábado que viene, porque este sábado es 8, el otro es 15, ahí sería, ¿no? Exactamente, donde esperemos, si todo sale bien, vamos a poder estar ahí compartiendo con todos en Jujuy, ahí viendo en este agosto que hay que estar pachamameando. Y quería llegar a este punto porque nuestro amigo, su primo, Yaku Urku, está de gira presentando Realeza de Abya Yala y confirmó fecha en Salta. Bien. Yo hace rato me puse a confirmar acá y van a venir el 22 de agosto, toca en Salta. El 22 de agosto toca en Salta. Usted decía socarronamente es tu primo, pero ¿qué sería? Porque esta banda no la conozco, sé que viene de Brasil, puede ser, ¿no? Habíamos adelantado algo. Yaku Urku, artista salteño radicado en Belo Horizonte, ¿sí? Nosotros lo conocemos acá, ha sido nuestro compañero en la facultad. Está presentando su material Realeza de Abya Yala, que es un manifiesto de música andina y ancestralidad
que va a estar llegando. Hace unos días se presentó en Río de Janeiro, pasó por Porto Seguro y ahora va a llegar a la ciudad de Salta el sábado 22 de agosto y van a estar tocando acá en un local de la avenida Paraguay al 2000, en lo de Chiqui, y me confirmaron a mí que la banda que los va a acompañar es El Martillo, banda liderada por Joaquín González y nuestro amigo Cristian Palomo. Van a estar tocando el sábado 22 de agosto junto a Yacurcu cuando llegue a Salta para presentar Realeza de Abya Yala, y seguramente vamos a estar ahí. Llega mañana Yacurcu. Ya arriba. Ya va a estar acá en suelo salteño. Seguramente nos vamos a encontrar pronto y lo vamos a tener, si todo va bien, lo vamos a tener con nosotros para que nos anticipe algo de lo que va a ser la presentación y todos los que nos escuchan puedan saberlo y estar con nosotros cuando lleguen acá y presenten Realeza de Abya Yala en este disco que reúne canciones que recorren justamente la espiritualidad, el territorio, el amor y la resistencia cultural en quechua, en español y en portugués. La mierda, bien, completito. Sí, es otro disco que yo les recomiendo que lo escuche porque está muy bueno también y es como para prestarle atención y es como que uno ameniza un poco la tarde y le viene bien ahí a acompañar. Ahí está. Bueno, para quienes deseen profundizar de qué trata este Abiyala, la presentación de Yacurcu, pueden entrar a www.bufosalta.com, /w. Allí José subió una noticia con un poco del origen, de lo que hace esta banda, con un salteño radicado en Belo Horizonte, Brasil, que vuelve a su provincia para presentar este disco, su primer disco. Exactamente, su primer material discográfico de estudio, y ya lo vamos a estar ahí escuchando seguramente. Y vamos a tener que apurar recordando que el SAR se presenta en Salta el 27 de agosto. El dúo va a estar tocando la capital salteña nuevamente. Vinieron el año pasado. Van a tocar en Salta el 27 de agosto para una presentación en lo que es su regreso a NOA, presentando su disco de estudio también, que bueno, tiene sus 3 discos de estudio: Círculos del 2016, luego editaron a Los Amigos en el 2018, Pura Casualidad, Río Hotel, y ahora vienen presentando luego de lo que fue el Gran Rex en vivo y Paraíso del 2025. Van a llegar a Salta en un par de días también, ¿no? ¿De dónde son? De Buenos Aires. Son de Buenos Aires. De Buenos Aires, música indie, un poco de pop. Lo recomiendo. La verdad que está también muy variada en mi lista musical, pero es entretenida, ¿no? Nutre mucho lo musical, ¿no? Los sonidos que comparten los muchachos. Va a haber el SAR va a tocar el 27 de agosto en el Teatrino. En el Teatrino, otro de los lugares que hacen al circuito para ir a tocar acá en Salta. En septiembre va a ser el Norte Rock, que también sigue confirmando Grilla, que va a tener la presentación de Ciro y los Persas. Van a estar Ratones Paranoicos, El Plan de la Mariposa, y todo esto va a ser en el Pedro Castillo, allá en Tucumán, el 12 de septiembre, ya más o menos entrando en lo que va a ser la primavera, ¿no? Y uno puede ir a visitar allá Tucson City. No te va a gustar, ¿no? Yo le mencionaba que no te va a gustar, tuvo que cambiar de lugar, llega a Salta y tuvieron que cambiar de lugar porque van a presentar Florece el Caos en lo que era en un principio en el Estadio Delmi, pero por las obras de refacción que mencionábamos hace rato, se van a trasladar allá al Predio de la Roca, en la avenida Paraguay al 2300 más o menos, que van a presentar los muchachos Florece el Caos con una gira que los lleva por varios lugares en la Argentina y en el continente, ¿no? Va a pasar lo propio con Fito Páez, ¿no? Que Fito Páez también llega a Salta el 12 de octubre y va a presentarse el 9, viernes 9 de octubre en el Estadio de Lani, pero por dedicación de octubre, que es feriado, claro. Lunes 12 de octubre en el Teatro Provincial, acá en Salta. Entonces, las entradas adquiridas previamente, tanto como para No Te Va a Gustar o para Fito Páez, que tenían figura el anterior lugar, van a valer para esta fecha igual, ¿no? Si la tienen, no se hagan drama, van con la entrada, todo bien, porque sigue valiendo. No Te Va a Gustar es el mismo día, Fito cambia de día, pasa al lunes 12 en el Teatro Provincial, donde seguramente se va a estar lleno, porque donde viene presentando Fito está lleno total, así que vamos a estar acompañando ahí. Y las últimas dos para cerrar, le anticipaba que Rock Salta está cumpliendo 20 años, por eso es que han vuelto a imprimir la revista. Felicidades para todo lo que lo hacen. Sí, la verdad que es todo un laburazo ahí.
en estos 20 años están, además de sacando la versión impresa, pueden ir a Típico, en la Subiría 408, ahí se reparte de manera gratuita también las revistas. Van a hacer un festival en el marco de los 20 años, que va a ser el sábado 5 de diciembre, y en los próximos días van a anunciar la grilla y todos los artistas que van a estar ahí, y también el lugar, ¿no? Así que seguramente veremos cómo va evolucionando el polideportivo, para ver si se va ahí, centro de convenciones, un teatrino, porque va a ser muy convocante. Eso te iba a decir, yo creo que si reúnen a varias bandas, entonces se va a llenar el sí, tema. Exactamente. Y usted podrá ver ahí en pantalla y todo lo que nos acompaña a través del internet, que Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha. Hace unos días se anunció que va a ser el 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla. Ya se agotaron 2 preventas. Imagínense, yo le anticipaba que la entrada sale 500.000 pesos. Claro. Es una locura, pero uno, el que lo puede pagar, ya está adentro, claro. Porque vas a tener más de 100 artistas, ¿no? Recordando que Cosquín viene de hacer ediciones el año pasado, o este año fue su primera vez en Brasil. Claro. Ya tiene ediciones en Uruguay, Colombia, España, México, Estados Unidos. Y comienza a hacer la vuelta, digamos, el primero del año. Va a ser acá el primero que está confirmado. Porque todavía se puede confirmar que pase algo en Brasil en enero. En enero, claro. Este es 6 y 7 de febrero. 6 y 7 de febrero, donde ya están las entradas a la venta. Ya se pueden entrar en Cosquín Rock y van a poder ir viendo sus entradas para el festival de música más grande de Latinoamérica, justamente por estos lugares en los que ya se toca, en Uruguay, va a Colombia, entonces nos vamos preparando para lo que va a ser Cosquín Rock en febrero del año que viene, y seguramente nosotros vamos a estar compartiendo más en el aire, la 93.9 en Zapotropos. Completísimo el segmento cultural de José Gualicho Salazar. Toda la info también la podés leer en bufosalta.com, también repasar en nuestro canal de YouTube, seguramente allí. Pero por supuesto, el lunes que viene actualizamos con los eventos venideros más próximos que tenemos, ¿no? Así es. Ha sido un placer. Isa, Rocío, Sebastián, Ariel por 2, muchas gracias por permitir que salgamos nuevamente a través de los micrófonos de la radio de la UNSA. Un saludo, por supuesto, a vos que estás del otro lado haciendo el aguante como cada lunes en este ritual de los anfibios, y será hasta la próxima semana. Que anden muy bien. Nos vemos, Gualicho. Hasta el lunes próximo. Nos encontramos el otro lunes. Chau. Chau.